Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a la edición 2024 de Colombia 4.0, el encuentro de los sistemas de innovación digital, organizado por el Ministerio de las Tecnologías e Información de las Comunicaciones. Esta cumbre hace parte de la estrategia Potencia tu vida, Potencia Digital, con la cual buscamos la transformación digital de los sectores productivos a través de la tecnología en todas las regiones del país. Todo este impulso económico desde los territorios en cabeza de nuestro ministro TIC, Mauricio Liscano. Durante el día de hoy tendremos una agenda académica con las principales innovaciones tecnológicas de cada uno de los ecosistemas de innovación digital, como lo son animación, videojuegos, AgTech, FinTech, CreateTech, HealthTech, PropTech, TravelTech, GovTech, EdTech, inteligencia artificial y tecnologías disruptivas de la cuarta revolución industrial. Muchas gracias. ¿Probando? Eso, perfecto. Y tú me das... Perfecto. Listo. Hola a todos, buenos días. Mi nombre es Andy y hoy les preparé una conferencia que se llama Emprender y Cambiar el Mundo, porque sé que hay muchas preguntas y muchos errores, sobre todo que los emprendedores cometemos. Cuando uno se acerca a las redes sociales puede encontrar posts como Freddy de Platzi, una empresa que ha levantado más de $60 millones para transformar la educación, llega a 5 millones de personas en diferentes países, y él dice, oiga, la nueva generación millonaria de América Latina hoy son founders, empleados e inversionistas ángeles de startups que están siendo adquiridas o saliendo a la bolsa. Este se volvió como un poquito el paradigma que durante muchos años se comenzó a mover. Lo que vengo hoy no es a traerles este paradigma, es tratar de hablarles de múltiples formas de entender los negocios, porque al final tener ideas, tener buenas ideas no es suficiente, hay muchos errores que uno como emprendedor comete, y en ese sentido lo que voy a hacer es darles consejos para 3 tipos de emprendedores: los que hasta ahora van a arrancar o los emprendedores primíparos, los emprendedores profesionales que seguramente este es su segundo o tercer negocio, y los seniors que pues seguramente ya incluso se volvieron empresarios. Lo que quiero hacer en esta charla es mostrarles algunos puntos del mundo de los negocios. Ahorita voy a abrir a preguntas para comenzar a conectárselos de tal forma que ustedes puedan hacer sus propias, digamos que, obras, o que esto les permita pensar en lo que significa sus negocios. Antes de arrancar, mi nombre es Andy, Andrés Felipe Méndez, tengo 33 años, llevo 14 años trabajando, los primeros 3, 4 años estuve movilizando voluntarios de forma masiva, más de 3.000 voluntarios en diferentes programas sociales, y llevo 10 años emprendiendo, he vivido de todo, he comprado empresas, he vendido empresas, me he quebrado, y hoy soy el presidente ejecutivo de Colombia EdTech, una organización que agrupa a universidades, startups, scale-ups, ONGs que transforman la educación con tecnología. Para que se hagan una idea, las EdTechs de Colombia impactan a más de 14 millones de personas en más de 10 países y nuestro trabajo es ayudarlas a que ese impacto lo hagan mucho más grande. Algo importante, como solo para explicarles algo, he pasado por unos programas de aceleración e incubación en el mundo de los negocios. Digamos, este que aparece acá de Y Combinator es como el Harvard del mundo de las startups, y he pasado por otros más que al final también les acepto que puede ser mucha pantalla, es decir, los negocios son como un arte y hay personas más exitosas que sin pasar por todo eso hacen cosas mucho más chéveres y mucho más grandes. Pero se los traigo como un referente de cómo pienso, de todo lo que he vivido, de todo lo que he aprendido. He sido profesor de pregrado y posgrado de múltiples universidades, conferencista, mentor de emprendedores que levantan inversión, que se internacionalizan, que venden su empresa, que quieren pasar a Shark Tank, entre otro tipo de cosas. Y con algunos de mis negocios, porque he vivido todo, como les digo, soy socio de algunas compañías, hemos ayudado a diferentes compañías a escalar en países hispanohablantes, entonces también entendemos mucho de los dolores de las grandes empresas y organizaciones. Entonces, habiéndoles dado esa introducción, arranco con consejos básicos para juniors a la hora de emprender. Se los cuento con una historia. Cuando tenía 19 años, terminé en la clínica con intravenosa, trago adulterado, tomaba mucho, y en esas un amigo me dice, oiga, parce, usted tiene que cambiar, ¿por qué no se va a Techo? Y yo, ¿qué es eso? Esta ONG que construye viviendas de emergencia social para personas en extrema pobreza. Bonito, loable, pero ¿por qué me voy a ir a eso?
Él me habla desde lo más visceral y subjetivo de un joven de 19 años que estaba perdido y me dice, vas a conseguir la novia más bonita, allá hay voluntarias, vete para allá. Y yo llegué como un chino inmaduro y tras haber vivido esto dije, bueno, sí, tiene toda la razón, lo voy a intentar. Y terminé volviéndome voluntario. A los 3 meses me están contratando para crear un programa, a los 6 meses me están llevando a manejar toda la operación de voluntariado en Colombia y comencé a vivir una serie de cosas que nunca me imaginé. Una de ellas, por primera vez sentirme útil. Y ustedes dirán, pero ¿esto qué tiene que ver con emprendimiento? Ahorita se los voy a conectar. Lo segundo, comencé a conocer una realidad en detalle que no me imaginaba. Y no hablo de extrema pobreza, hablo de conflicto armado colombiano. Hablo de las realidades tan duras y tan perversas que nos podemos encontrar en un país que ha vivido tantos años en guerra. Y esto no lo digo con ánimo de politizar nada, sino de hacer entender que somos un país, que somos un continente que necesita realmente muchos cambios y que los negocios y el emprendimiento es algo que realmente cambia y mueve esto. Pero ¿qué fue lo que más se me quedó de esta, digamos que primera experiencia y por qué se las estoy contando? Que al final, cuando uno está emprendiendo, sea una organización que es un negocio, organizaciones sin ánimo de lucro, trabajando en universidades, en gobierno, uno cree que el enemigo es todo el mundo, el compañero, la empresa, la competencia, el gobierno, la desigualdad, todo tipo de cosas, y realmente no. El peor enemigo en los negocios, en los proyectos, en las organizaciones es uno. Es uno el que tiene las razones equivocadas, es uno el que no tiene los conocimientos adecuados, es uno el que tiene los imaginarios y las percepciones que no son. Techo me cambió la vida, como les digo, por primera vez me comencé a sentir útil. ¿Y por qué digo que esta fue mi primera experiencia de emprendimiento, aunque no era un negocio? Porque era una organización sin plata, que tiene unos objetivos gigantes y que nos demostrábamos que si nos uníamos codo a codo con más jóvenes, o sea, imagínense 3.000 voluntarios, financiábamos proyectos, ayudábamos a múltiples personas en varias ciudades y eso me comenzó a enseñar muchas de las lógicas que hay por detrás a la hora de emprender. Pero arranco también por acá por otra razón, porque nuestro cerebro funciona de cierta forma. Entonces, si ustedes están viendo esas figuras, tal vez en su cabeza está sucediendo algo parecido como esto, y es que al final ustedes llegan a cuál es la conclusión. ¿Por qué les hago la analogía con el tema de techo? Porque nuestro cerebro está programado también para que a nosotros nos importe mucho el porqué de las cosas. Hay una charla que ustedes pueden encontrar en TEDx que se llama Start with Why, comienza por el porqué, donde el autor explica en detalle cómo normalmente cuando las organizaciones van a vender, a ti te dicen el qué, te estoy dando un computador, pero no te está diciendo el porqué. Y normalmente las organizaciones que son exitosas, sean sin ánimo de lucro, con ánimo de lucro y sobre todo las que quieren impactar el mundo, tienen que entender muy claro cuál es ese porqué. Y ese porqué ayuda a que en los momentos más duros uno sobreviva, porque emprendiendo vamos a fracasar. Emprendiendo, si no quiebran, se me haría raro. O sea, es muy raro encontrar un empresario después de 20 años que diga que nunca se quebró. Mis respetos y por favor enséñenos y denos cátedra a todos. Ahora, comenzando a enfocar los conocimientos y los consejos para emprendedores que estén comenzando. Imagínense en un sueño realista. Por esto, imagínense que ustedes tienen 20 años y le van a decir a su sobrino, oiga, usted va a emprender, ¿cuál es el afán de querer cambiar el mundo? Yo sé que es paradójico a lo que estoy enseñando, pero muchas veces los emprendedores nos decimos, yo quiero crear el último producto que va a revolucionar la faz de la tierra y va a hacer que todas las personas vivan lo que nunca han vivido. Sí, pero Tacho, usted aún no sabe facturar, aún no sabe pagar impuestos, aún no sabe contratar personas, no sabe levantar inversión, no sabe demasiadas cosas que uno tiene que hacer en los negocios. Pero cuando uno comienza con un sueño realista, he visto jóvenes que inician dando tutorías, he visto jóvenes que dan páginas web, que inician haciendo cosas básicas, no porque sean básicas, igual requiere técnica, pero les permite que sea más manejable, pues uno comienza a profesionalizar el proceso de vender eso. Entonces, imagínense que yo digo, oiga, yo quiero enseñarle a personas de tercera edad cómo utilizar tecnología, porque hay ciertas personas de más de 60 años que realmente les está costando. Ok, si yo tengo un sueño, ¿qué hay de para atrás para yo lograr ese sueño? Eso es lo que muchas personas nunca piensan cuando van a vender algo. Entonces, digamos, por ejemplo, oiga, voy a hacer publicidad en Facebook porque todas las personas de 60 años están en Facebook. Y fuera de eso, con esa publicidad, voy a llevar a que me hablen por WhatsApp para yo ofrecerles el que les quiero enseñar a personas de tercera edad cómo utilizar tecnología y voy a ser su coach. Esto es una bobada.
pero la mayoría de personas no lo piensan y siempre se fijan en el resultado. Dicen, yo quiero vender 100 millones de pesos, yo quiero vender $1 millón, yo quiero vender 10 millones de dólares, listo, pero ¿qué hay detrás? ¿Cuál es el ejercicio que hay de para atrás de todas las cosas que uno tiene que hacer para uno poder lograr esto? Y que en el proceso de uno comenzar a iterar, de uno comenzar a validar, puede que nos demos cuenta que el señor de 60 años no está en Facebook viendo esto, pero entonces me di cuenta que si le llego a sus hijos millennials en Instagram, ellos son los que van a terminar comprándole al papá o a la mamá. Es un ejemplo. Esto es el mundo de las startups. El que tú tienes que construir, experimentar, tienes que medir y tienes que aprender. Y hacer esto una y otra vez para evolucionar tu negocio. En ese proceso las personas comienzan a construir, ¿qué? Un producto, un servicio, algo que ayude a las personas, como el ejemplo de vamos a enseñarle a personas de tercera edad tecnología. Y este producto se construye de una forma que normalmente la gente también la embarra, y esta gráfica lo ayuda a explicar. Muchas veces las personas quieren cambiar el mundo, quieren transformar la vida de las personas y se están imaginando el carro, se están imaginando el impacto tan grande que van a hacer y comienzan a construir un día a la vez ese carro y hacen una llanta el primer mes y al cabo de un año ya tienen el chasis, pero nunca salen, nunca despega la cosa, cuando construir un producto no es así. Construir un producto es su versión mínima viable. Si yo quiero algo, necesito moverme. Esto es lo más chambón, yo sé, seguramente al principio. Entonces les voy a poner un ejemplo de un caso de la vida real en la pandemia, cuando comenzó la cuarentena. Nosotros lanzamos una distribuidora de alimentos congelados que hoy sigue existiendo en más de 50 ciudades, pero en ese momento solo en Bogotá, para darle a las personas comida congelada para cocinar y donábamos el 7% a población vulnerable. A este negocio le metimos inversión, hoy tiene más de 60 colaboradores, está creciendo, pero ¿cómo inició? Instagram, WhatsApp y un formulario gratuito de Google. Eso era todo. Haciendo campañas en redes sociales. Influencers. Cogimos a 2 influencers. Yo le hablé a una persona de prensa. En el marco de la pandemia, pues decir que estábamos donando. Además, la gente dice, uy, sí, venga, queremos comunicar lo tuyo. Pero lo que les quiero decir es que el negocio inició con algo muy básico y progresivamente es que uno comienza a llevarlo al otro nivel. Entonces está el que dice, no, es que yo voy a revolucionar con la inteligencia artificial, el cómo las personas compran. Bueno, primero muéstreme cómo se hace esa compra antes de la inteligencia artificial. Cuando ya tenga todo claro, métale toda la tecnología detrás, pero antes de eso, no se desgasten programando, como le pasa a muchas personas que dicen, yo quiero emprender, se van a una casa de software, invierten 30 millones de pesos para que les hagan un producto, una aplicación y se van al mercado y se estrellan porque nadie lo quiere. ¿Por qué? Porque no probaron desde el principio, de las formas más básicas, cómo comenzar a construir ese producto. En el proceso en el que uno lanza un negocio, se comienza a construir algo que en el mundo de las startups le llaman el Product Market Fit. Eso significa que ustedes aprendan si realmente aquí hay negocio, si esto realmente es un producto o servicio que la gente va a comprar. Y para tomar esa decisión, pueden tener en cuenta estas cosas que les estoy dejando acá, siéntanse libres y tranquilos de tomar fotos, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que uno tiene que entender muy bien a las personas a las que uno va a llegar, cuáles son sus dolores, qué es lo que hay detrás de ellos, qué les gusta, qué no les gusta. Por el otro lado, ¿qué les vas a ofrecer? ¿Cómo se los vas a comunicar? ¿Cuál es la forma adecuada para venderle esto a las personas? Porque lo de comida congelada era, al final, pues, comida congelada. Pero decir, oiga, estamos en medio de la pandemia ayudándote a cocinar en menos de 20 minutos todo tipo de cosas y donando el 7% a población vulnerable, cambiaba toda la experiencia del usuario, de las personas que trabajaban, de toda la organización. Una organización tiene que encontrar su precio. Muchas veces se da cuenta que eso que necesita cobrar, la gente no lo quiere pagar o no lo puede pagar. Entonces no hay negocio, por más de que el producto sea del carajo. Entonces uno tiene que encontrar balance entre estas cosas y ya me voy a enfocar un poquito en lo que viene aquí a continuación. Pero ¿por qué estoy diciendo esto? Porque entonces las personas tenemos que estudiar mucho a la hora de hacer negocios y eso significa que no hay afán. Uno como emprendedor y como empresario no tiene afán y por el afán la termina embarrando.
En la medida en que uno estudia y que uno comienza a vivir experiencias, uno se comienza a dar cuenta de una serie de cosas que necesita. Y esto ya no es de negocios, son habilidades blandas. Esto que estoy señalando acá son las habilidades más básicas que una persona de hoy debería que tener. Y digo que de hoy porque con la era de la inteligencia artificial, con la era del levantamiento de inversión, con la era de la tecnología y de todo lo que ustedes quieran, el reto somos nosotros, ya se los dije. Entonces, ¿cómo manejamos nuestras emociones? Que es tal vez una de las habilidades blandas más difíciles de las personas hoy en manejar, o el estrés. ¿Saben que es algo tan complejo hoy en día, que la pandemia sí que lo intensificó? Saber gestionar el cambio. Ojo, yo aquí estoy poniéndole las habilidades para una persona junior, pero si usted es una persona más senior, deberían que tal vez, no sé, su pensamiento estratégico, su lógica de resolver conflictos, pues dependiendo de la etapa y del negocio, las habilidades van cambiando. Pero entonces, les digo todo esto porque si es un emprendedor junior que hasta ahora va a arrancar, y ya vamos a pasar para los consejos a los emprendedores profesionales y luego a los más seniors, uno tiene que profesionalizar ciertos conocimientos. Yo aquí pongo unos básicos que creo que si una persona aprende de esto con internet, con plataformas de lo que ustedes quieran, pueden hacer negocios mínimo viables. Saber inglés les va a ayudar a acceder a demasiada información. Bueno, está bien que con ChatGPT traducen todo a español, ese creo que tal vez puede entrar medio a jugar, pero igual se están perdiendo de un mundo y de un universo que hay. Non-code. ¿Qué es non-code? Toda la tecnología que uno puede utilizar, software, para desarrollar sin saber desarrollar. Entonces, les pongo un ejemplo real. Nosotros creamos dentro de los negocios que tenemos un neobanco, y en el neobanco una fintech para jóvenes universitarios. Y el punto es que por detrás la tecnología es todo lo que ustedes quieran de robusto, de arquitectura, de lo que ustedes quieran. Pero en el frente de esa tecnología, en la aplicación que ve el usuario, lo hicimos todo con herramientas de non-code. ¿Para qué? Para que el equipo de marketing, para que el equipo de producto pueda cambiar todo cuando quiera sin necesidad de saber programar. Y aprender a hacer esto no es difícil, está en internet. Es comenzar a buscar herramientas como Webflow, entre otras, que uno puede comenzar a jugar para cómo hacer aplicaciones, cómo hacer tecnología, sin tener que saber programar. Marketing, bueno, y el mundo del marketing, desde utilizar pauta digital, todo tipo de lógicas, es importante que uno sepa, y creo que también branding, desde la perspectiva de crear marca. Saber comunicar. Hoy hay muy buenas ideas en el mercado, pero de emprendedores que no saben comunicarlas. Como anécdota, Shark Tank me pagaba para que cogiera a los emprendedores para escucharles su pitch de su negocio, y al cabo de los 5 o 10 minutos de escucharles y luego de 10 minutos de hacerles preguntas, yo hacerle el pitch del emprendedor de cómo lo haría, para mostrarles que muchas veces el orden de la información y lo que uno prioriza, pues realmente hace la diferencia. Termino para los juniors diciendo que si uno va a emprender tiene que tener cuidado con algo, y es diferenciar el mundo corporativo del mundo del emprendimiento. ¿Por qué? Emprender es muy distinto a cuando uno ingresa, imagínense, de practicante a una gran empresa, y que uno ya sabe que de practicante pasas a junior 1, analista 1, analista 2, analista 3, senior, semi-senior, lo que sea. Pero es como algo mucho más fácil de ver ese camino, puede volverse rutinario porque uno ingresa a un pedacito de la organización y hay cierta fricción para innovar porque uno hace parte de una organización, pero hay muchos beneficios de estar en una gran organización, en una empresa, ¿no? Ahora, emprender, la plata no es lineal. Los resultados no son lineales. Hay veces que los emprendedores se sienten estancados y de repente después de 1, 2, 3 años saltan a otro momento, a otra etapa como en su negocio, y es algo que se vive. El dinero pues va lo mismo, no es tan predecible como cuando uno tiene un trabajo de 8 de la mañana a 5 de la tarde, pero la lógica de cómo se crea el dinero pues tiene unas capacidades mucho más grandes. Emprender es muy distinto a trabajar en un corporativo, pero al final es algo que tenemos que reconocer o nos vamos a estrellar. Entonces, conclusión para emprendedores juniors: emprendan cosas simples, trabajen con personas que admiren y aprendan. Chiléense. Aún no es el momento de cambiar el mundo con el meganegocio que le va a cambiar la vida a millones de personas. Sobre todo si tienen ese sueño, chiléense. Trabajen con personas que admiren, emprendan cosas simples para que aprendan a facturar, a contratar, a echar personas, a armar una organización, a abrir países. ¿Saben? Irse a México es otro cuento, irse a Estados Unidos es otro cuento, y eso luego les va a permitir emprender de otra forma. Consejo para emprendedores profesionales:
Para esos que ya llevan emprendiendo un tiempo y dicen, bueno, Andy, sí, yo ya me sé toda esta carreta, ¿qué más me puedes decir? Esto que les estoy mostrando son datos reales de EdTechs colombianas. Las EdTechs son las empresas que con tecnología están cambiando la educación. Hay universidades, hay corporaciones, hay ONGs, hay startups, hay scale-ups, hay de todo. Y tras investigarlas, me doy cuenta que hay una brecha muy grande. Aquí están como las que impactan a menos personas y aquí están las que impactan a muchas personas. Y si ustedes se dan cuenta, hay como un hueco que se comienza a hacer acá. ¿Por qué sucede esto? Uno se podría preguntar. Cuando les preguntamos a las organizaciones y a los emprendedores, oiga, ¿usted qué es lo que lo reta? ¿Qué es lo que usted necesita? Nos vamos a dar cuenta que es acceso a mercados, alianzas, levantamiento de capital, desarrollo tecnológico, evaluación de impacto. Hasta acá son capacidades empresariales, no es el modelo de negocio. No es la estrategia macro más grande del negocio, la propuesta de valor. Eso se supone que ya lo evacuaron. Entonces, claro, este es el real dolor de cualquier empresario que ya está vendiendo su negocio, que dice, pucha, este año está muy duro, está más duro que la pandemia, no estamos vendiendo como antes, ¿qué hacemos? En el mundo de la estrategia hay un libro que se llama Play to Win, muy bueno. Y básicamente lo que dice este libro es que todo empresario, todo emprendedor, todo negocio tiene que entender muy bien cuál es su aspiración ganadora, eso que le llamamos la misión y la visión en la estrategia tradicional, pero que también, ojo para los que están emprendiendo, es cuál es tu tesis de este negocio, ¿qué quieres con esto? No, yo quiero donar la empresa, como el dueño de Patagonia, ¿han visto la marca de ropa que donó la empresa? No, yo quiero venderla. No, yo quiero trabajar toda la vida acá. No, yo quiero en algún momento poner un gerente, pero seguir siendo dueño de la empresa. Cada uno de esos caminos es muy distinto y lleva a decisiones que uno tiene que entender. Luego lo que dice la estrategia es que uno tiene que entender muy bien su mercado y ahorita les voy a hablar un poquito más de eso, cómo diferenciarnos y las famosas capacidades empresariales. Las capacidades pueden ser muchas. Pueden ser entender el cliente, puede ser de desarrollar productos, pero si yo soy una cocina y tengo cocinas por la ciudad, entonces tengo que tener seguramente un centro de producción donde yo hago una preproducción de los alimentos y tengo que cortar las costillitas para enviárselas al restaurante. Dependiendo del negocio hay capacidades que uno tiene que profesionalizar. ¿Cuál es mi consejo para el emprendedor profesional? Enfócate en las ventas. Uno de los errores más grandes que uno ve de gente con negocios es que me dicen, no Andy, es que imagínate que cerramos 3 contratos buenísimos y eso fue pucha, nos dijimos, no, dejemos de vender y pongámonos a trabajar en estos contratos. Se acabaron los contratos, ya no sabemos qué hacer, no tenemos ventas, estoy en aprietos. La primera capacidad que uno tiene que profesionalizar en su negocio son las ventas, luego el producto. Ya validamos que este producto la gente lo quiere, ahora aprender a cómo se vende, a cómo le llevo esto a las personas, a cómo me doy a conocer, cómo adquiero un lead, cómo lo activo, cómo lo retengo, cómo le gano a esto, cómo hago que esa persona me refiera con otras personas. Aprovecha el video, atrás, gracias. Estos son cosas que uno puede ver incluso empresas que tienen 3 unidades de negocio y no tienen completamente profesionalizado para cada unidad de negocio sus formas de venta. Porque puede que sus canales y sus lógicas detrás sean completamente distintas. En ese sentido, el emprendedor tiene que tener muy claro su problema y solución. Su solución, ¿esto qué significa? En números, ¿cuánto me cuesta hacer el sándwich? ¿Cuánto me cuesta venderlo? ¿Cuánto me cuesta llevarlo al lugar al que lo tengo que llevar? Y en esto, en esa diferenciación, en eso que uno va construyendo, el mercado. Realmente entender el mercado en profundidad. Esta es una tabla que lo que comienza a comparar es cómo hay negocios que llegan a las empresas versus negocios que llegan al consumidor final. Entonces fíjense que lo que está diciendo es que las ventas es todo lo que va para arriba, con menos clientes cuando es a empresas es mucho más fácil. Pero si yo llego a las personas y le quiero vender a, no sé, jóvenes universitarios tutorías, tuve un negocio de esos, entonces pues seguramente el volumen de estudiantes que yo necesito para ganar plata es mucho mayor. Esto en el mundo de la educación y tecnología se puede ver con múltiples plataformas. Lo hice con algunos referentes internacionales para no traer empresas colombianas que me da miedo que luego se sientan porque no puse a las otras. Pero es para ponerles un ejemplo que un Duolingo pues tiene que tener muchos usuarios con ese modelo freemium, es decir, que comienza gratis y luego te compran, versus otros negocios de educación que se dedican a trabajar con 1 o 2 universidades por país y con eso es suficiente para generar valor.
¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque la mayoría de emprendedores no tienen claro su mercado. Y como no tienen claro su mercado, luego se estrellan y dicen, uy, sí, esto es un productote, pero el mercado es muy chiquito. Entonces se me acabó el negocio, ¿qué voy a hacer? Y según el mercado hay modelos de negocio. En la educación hay estos. Pero si uno se va a Google, a ChatGPT, ustedes le pueden decir, porfa, chat, dime los modelos de negocio para marketing que se te ocurran con las tendencias de hoy. Y les va a comenzar a escupir información de cosas que ustedes pueden utilizar. ¿Cómo termino este pedazo para los emprendedores profesionales? Evalúen muy bien la cancha en la que están jugando. Es decir, el mercado, el producto que tienen, para que ustedes puedan entender qué pueden ganar y qué pueden perder. Pongo la imagen de Messi, ¿por qué? Porque en esta lógica de play to win, de jugar para ganar en los negocios, se dice que uno tiene que ser sabio contra quien juega. Entonces imagínense que vamos a hacer el ejercicio de cada uno aquí apuesta todos sus ahorros, todo lo que tenga. Su casa, si tiene algo, así sea 1 millón de pesos o sean miles de millones, lo vamos a apostar. Y vamos a apostar en un piquecito de fútbol. ¿Quién va a jugar contra Messi? Nadie. No creo que ninguno aquí se atreva. Y tal vez alguno de ustedes podría ser vivo. Yo contra ninguno de ustedes soy una hueva en el fútbol, la pierdo completamente. Entonces no me voy a ir a jugar ese juego. Si me doy cuenta que el producto o servicio que tengo tiene un mercado muy pequeño, oiga, tal vez yo debería que graduarme de esta empresa en 2 años y ponerle un gerente y que continúe. No les estoy diciendo que apaguen el negocio o que no valga la pena, pero ¿qué es lo que ustedes quieren? ¿Cuál es el límite de a dónde quieren llevar este negocio? Eso es un poquito lo que les quiero dejar en este pedazo. Ahora les voy a dar unos consejos un poquito más profundos para personas que llevan emprendiendo mucho tiempo. Cuando yo le muestro esta figura a las personas, y esto lo he hecho en colegios, en universidades, en empresas, normalmente las personas dirían que levanten la mano los que pensaron en que aquí hay un señor con un niño debajo de una casa en una ventana. La verdad, todo bien. Bien, ¿alguien pensó algo distinto? ¿Qué pensaste? Eran ladrillos arriba. ¿Por qué? ¿Hay algo? ¿Usted es constructor o qué? No, estoy molestando, querido. Pero, bien, puede que pase que haya alguien que piense distinto, pero la gran mayoría llegó a la misma conclusión. Cuando estos investigadores le mostraban esta imagen a personas de culturas occidentales, todos decían esto. Pero cuando le mostraban esta figura a personas, digamos, en África, comenzaban a decir que veían una señora debajo de una palmera que estaba cargando algo en su cabeza. Completamente distinto, ¿no? Yo me iba a los colegios cuando arrancamos en Techo a hacer temas de movilización de jóvenes para trabajar en temas de extrema pobreza y les preguntaba cómo es un baño. Entonces les decía, bueno, ¿qué tiene un baño? No, un baño tiene una taza, tiene un inodoro. Si yo les digo el color de un baño, 3, 2, 1. Blanco, bien. Por allá está el café, el morado de la abuela. Nuevamente, todo es posible. Pero el punto es que yo hacía este ejercicio para ponerle el baño a los jóvenes con ciertas lógicas y luego comenzarle a separar y a decirle, mire, esto es un baño en Ciudad Bolívar o este es un baño en Asia, que si ustedes están borrachos tengan cuidado porque si se caen, pues no saben lo que les puede pasar. ¿Por qué entonces estoy diciendo esto? Porque las personas tenemos goles culturales. Los jóvenes, la inmediatez, la profesión, como entienden la riqueza, la espiritualidad, las relaciones. Pero ¿por qué entonces le estoy diciendo esto a los más seniors? Porque el problema de una persona exitosa es lo que ya cree que sabe, es lo que cree que ya tiene. Y ya les voy a dar algunos consejos de cosas que deberían que pensar en los negocios que uno no está acostumbrado a pensar o que para muchos puede ser difícil. Detrás de todas las personas hay algo que se llaman modelos mentales. ¿Qué son los modelos mentales? La explicación de cómo funcionan las cosas. De ejemplo, el tiempo. Entonces, no, para algunos el tiempo es dinero. Y entonces, detrás de esta lógica de frameworks puede estar, no sé, las metodologías de cómo utilizar el tiempo con tal herramienta en tecnología. Y así uno coge cualquier concepto y se va a dar cuenta que hay una explicación detrás, con algunas estructuras, con una cosmovisión, y que incluso para cosas como invertir, la gente se pelea. Incluso para temas como números. O sea, yo muchas veces me preguntan personas, ay, ¿cómo invierto, cómo manejo mi plata? Y me doy cuenta que tengo un artículo que escribí alguna vez en Portafolio, este medio económico, donde les contaba que tenía una empresaria, un estudiante, o sea, 3 personas completamente distintas, haciéndome las mismas preguntas de educación financiera. ¿Por qué? Porque no tienen cosmovisiones y modelos mentales claros. La mayoría de personas, no la mayoría, todas las personas tenemos
malos ejemplos generacionales de la familia, los amigos, de no sé qué, trampas de pobreza. La lógica de nuestro país también afecta a las personas. Uno puede ver el joven de Ciudad Bolívar, que es un duro, tenía un caso de un pelado que era súper genio, se le daba el computador, pero la pandilla local no lo dejaba. Y lo quería llevar en su momento. Bueno, esto era hace 14 años, en ese momento los barrios eran mucho más complicados que hoy en día. No estoy diciendo que hoy en día no lo sea, pero el punto es que la pobreza afecta y afecta a todo el mundo. Afecta al empresario, afecta a la universidad, afecta a todo el mundo. La falta de educación. Entonces hay muchas cosas de cómo entendemos los negocios que realmente nos limitan, que es por nuestra educación y por nuestra falta de soporte social. Entonces, ¿por qué le estoy diciendo esto a los seniors? Aquí viene la conversación complicada. El mundo está cambiando y está cambiando drásticamente. Lo aceptemos o no, está cambiando drásticamente y les pongo ejemplos. La economía cada vez está más descentralizada. Uno puede ver todo tipo de lógicas económicas de cómo invertir, las personas comenzando a diversificar entre países, cripto, no sé qué, como muchas lógicas del dinero cambiando. La política, países en guerra, países dictaduras versus democracias, corporaciones y empresas que tienen más poder y más plata que muchos países. El mundo cripto de por sí es como un país descentralizado. Y estas son lógicas que antes no existían. El trabajo cambiando por la inteligencia artificial. Hay demasiadas cosas que están cambiando en el mundo. Y esos cambios requieren que uno reevalúe cosas de su negocio. Sea para reforzarlas y dejarlas, o sea para cambiarlas definitivamente. Les voy a poner entonces un ejemplo de modelos mentales alrededor de los empresarios y de las personas que ya incluso he visto empresarios que ya sostenibles con su negocio, con todo. Cuando uno habla de plata, cada quien entiende lo que quiere. Y algunas personas piensan en esto, cada quien lo entiende distinto. Cuando yo hablo con los empresarios ya más seniors de hoy, ellos me dicen: Andy, yo no entiendo este mundo de las startups, eso de levantamiento de capital, esa mano de empresas quebradas, esa mano de problemas que han habido, porque sí, han habido una mano de emprendimientos que se han quebrado en el mundo de las startups y del venture capital. Y entonces escucho al empresario que me dice: yo nunca voy a meterle plata de terceros a mi negocio. Y yo, ok, está bien, ¿y usted la necesita? No, pero ¿por qué? No, yo ya llego a, no sé, 350 colegios, ayudo a tantas personas, hago X o Y cosa, y sí, es verdad, ya son sostenibles, ya están llegando, pero les voy a hablar con datos. Imagínense que cuando una persona quiere llevar su negocio a otro nivel, uno se podría preguntar, ¿qué de esto importa más? Dependiendo de la etapa del negocio, pues al principio el producto es lo más importante, se los decía hoy al principio. Luego se comienzan a volver otras cosas, pero en los grandes negocios todo se trata de plata. Un negocio que ya es grande, que es sostenible, se vuelve un reto de algo que se le dice CAPEX y OPEX, que es el presupuesto que uno tiene para invertir y para gastar en diferentes cosas. Ejemplo, nosotros, ¿han visto las frambuesas estas de chocolate Franui? Nosotros hacemos la distribución para Colombia. Traer cada container cuesta un huevo de plata, porque son containers que toca traer. Y por más de que sea un negocio sostenible y rentable, si uno quiere seguir creciendo, uno necesita financiación. Si hay gente que hace impacto social, con financiación va a llegar mucho más grande. Pero es que yo no quiero perder mi empresa. Pues no la pierda. Nadie le está diciendo que tiene que tener menos participación. Nadie está diciendo que tienes que jugar el mundo de las startups, las mismas valorizaciones. Pero sí, ¿qué nos enseñan las startups? ¿Qué nos enseña el mundo de las inversiones para uno hacer una deuda inteligente? Para saber endeudarse para solo las ventas. Consejo, si se van a endeudar es porque ya tienen su sistema de ventas tan profesional que vale la pena meterle a eso. Es como cuando uno compra el apartamento en arriendo y que entonces uno lo pone a rentar, más o menos parecido. ¿Cómo traigo inversiones? ¿Cómo traigo ángeles y personas que me quieran ayudar? Y la gente se sorprendería la cantidad de ejecutivos en empresas que quieren decir: yo pongo plata y tiempo por ayudarle porque también lo necesito en mi corazoncito, quiero ayudar a hacer otro tipo de cosas. Cuando yo miro a los empresarios, esto es hablando del mundo de la educación, me doy cuenta que el 17% emprendió con recursos propios únicamente, nunca utilizó nada más de recursos. Y hubo un 54% que lo hizo con recursos propios y eventualmente comenzó a financiarse con inversionistas, con deuda, con otro tipo de cosas.
Y por aquí este pedacito son los que arrancaron desde el principio sin recursos propios. Entonces fíjense que es casi el 75% que iniciaron con recursos propios. Y uno diría, uy, esos empresarios tan chéveres del mundo de la educación, skin on the game, le dicen en Estados Unidos, le metieron la piel al juego, están poniendo su platica, están poniendo lo que tienen detrás para ellos emprender. Cuando uno comienza a ver los datos, uno se da cuenta que los que emprendieron con su propia plata y nunca se financiaron, luego de $1 millón en ventas al año, no logran crecer más. Claro, puede haber un caso, pueden haber dos, o después de 40 años, pues les creo que muchas personas. Pero los datos nos comienzan a mostrar que los que no se financiaron, en un momento se estancan. Entonces, si uno quiere cambiar el mundo, si uno quiere realmente impactar, debería que aprenderse a financiar. Cuando uno se da cuenta de las personas que se han financiado, entonces fíjense en acá, están recursos propios más financiación, y estos son los grandes niveles de impacto. Aquí lo que les estoy poniendo son los colorcitos de impacto a personas, más de 500,000 personas. Entonces hay gente impactando a más de 500,000 personas en todo, sin recursos, con todas las posibilidades. Pero ¿qué les estoy tratando de mostrar acá? Que el impacto en estas tres categorías grandes, en los tres colores de mayor impacto, de 50,000 a 100,000, 100,000 a 500,000, 500,000 para arriba, tanto los que son recursos propios con financiación como solo con recursos propios, miren más o menos el número que hay. Pero los que comenzaron sin recursos propios, es casi 2 veces el impacto. Y uno diría, ¿por qué? Pues como no es la plata de ellos, seguramente van más rápido. Seguramente están tomando otro tipo de decisiones. ¿Con esto les estoy diciendo que no pongan plata en sus negocios? No. Lo que les estoy tratando de decir es, fíjense cómo muchos empresarios que dirían, yo no le voy a poner un peso de nadie, de terceros a mi negocio porque tengo miedo de que es que me van a... No, hay formas, hay soluciones para uno encontrar cómo realmente construir una buena dinámica con tus inversionistas, cómo dejarlos felices, cómo hacer múltiples cosas, salvo que sea una startup. Si es una startup, el juego de los fondos de inversión es yo le apuesto a 100 y de ustedes quiero que 99 fracasen y a uno le vaya bien. No importa que se pierda la plata. Porque el juego del fondo de inversión es que esa empresa se vuelva un Nubank, se vuelva una empresa de la bolsa de valores que trae mucha más plata que lo demás. Pero eso es un juego distinto a un negocio tradicional que uno dice, venga, yo le quiero meter 500 millones de pesos y llevar esto a otro nivel. Hoy los emprendedores de educación, el 50% quieren levantar inversión. Pero ¿saben qué me llama la atención? Que muchos no miden su impacto. Entonces, para los que ya están haciendo impacto social con múltiples negocios, tienen que medirlo, tienen que evaluarlo. Porque si ustedes lo miden y lo evalúan, créanme que comienzan a llegar gente que les quiere prestar plata sin interés. Comienzan a llegar fondos de cooperación que quieren regalar plata para proyectos. Comienzan a llegar ángeles inversionistas más sofisticados que más que simplemente esperar grandes retornos, también quiere ayudar a las personas, pero todo por estar midiendo el impacto. Lógicas como estas, pueden haber muchas conversaciones que al empresario ya más senior le cuesta porque hoy la sociedad está cambiando. Y el problema es que como todo va tan rápido, pues sin tecnología, sin plata, puede ser muy difícil ser competitivo en ciertas industrias. Nuevamente, no vayan a tomar esto como una camisa de fuerza para todo porque depende del negocio y de lo que ustedes estén haciendo. ¿Cuál es el consejo? Revisen su estrategia. Revisen muy bien sus fundamentales, por qué están haciendo lo que están haciendo, porque es el momento de tal vez darle un timonazo al negocio para llevarlo a un siguiente nivel. ¿Por qué entonces les estoy diciendo esto? Y con esto termino para todos para abrir a preguntas. Cuando llegó la pandemia nadie se lo esperaba. Díganme quién estaba preparado para eso. Nadie. El que diga que tenía en su planeación estratégica una pandemia metida y que tenía todas las cartas para cómo moverse, está mintiendo. No creo que haya el caso y nuevamente si los hay, pues pucha, vengan y nos enseñan a todos. Pero entonces les digo esto porque al final emprender se trata de cómo nos adaptamos en el día a día, de cómo utilizamos diferentes lógicas para pensar, para emprender, para crear, para hacer tecnología y para algo que en el mundo del impacto los japoneses le llaman el Ikigai. Y con esto les termino. ¿Qué es el Ikigai? Es que una persona logre alrededor de su vida, porque esto no va a ser a los 20 años que lo vas a lograr de un día para otro, que uno logre hacer cosas que el mundo necesita, que te puedan pagar por ello, que seas muy bueno y que la gente, y que tú lo ames. O sea, que sea algo que tú realmente amas.
Les pongo un ejemplo. Las personas que son buenas, aman lo que hacen, les pueden pagar, pero no, el mundo no lo necesita, tienen mucha satisfacción, pero con sentimiento de inutilidad. ¿Saben? Como, oiga, sí, pues chévere todo, pero como que quiero ayudar. Entonces uno ve a muchos ejecutivos de ciertas industrias que quieren ayudar a emprendedores sociales porque esto es lo que justamente les falta. Uno también puede ver entonces a las personas que les pagan, el mundo lo necesita, son buenos, pero ellos no aman eso. Entonces es confortable, pero con una sensación de vacío. Como, como que esto no es. Oigan, esto no se alcanza de un día para otro. Siempre va a haber algo que nos falte al principio. Pero el proceso de emprender, el proceso de ser personas, es ir encontrando en nuestra vida si hay una sola organización o proyecto que te dé todo esto o que tu vida te lo dé. Porque hay personas que trabajan en ciertas cosas para luego tener tiempo para ser voluntarios. Yo tengo voluntarios profesionales. Gente que tiene los mejores estudios, la cosa, y uno así dice, oiga, yo quiero remangarme por la educación y quiero ayudar a cambiar la educación del país. Buenísimo, perfectamente. Eso es, muchas gracias. Abro a preguntas, comentarios, crisis existenciales, dudas. Preguntas. Dale. ¿Cómo se recomienda medir el impacto? De a pasitos, es decir, arranca por cosas más básicas y eventualmente se pueden hacer estudios comparativos, lógicas de teoría de impacto a 10 años donde tú comienzas a medir, pero muchas veces las organizaciones dicen, no, yo quiero medir todo esto, pero bueno, arranque desde ya. Él les va a poner un ejemplo. Con Sebas, que está por allá haciendo fotos, él hacía gamificación con educación financiera a los 17 años. Y cuando nos lo trajimos a la FinTech, comenzamos a hacer pruebas donde la única cosa que queríamos medir era una cosa, el NPS. Luego del NPS, el NPS es como si la persona recomienda el producto a otra persona. Luego dijimos, no, venga, vámonos de esto a la retención. Queremos ver que los usuarios estén reteniendo. Luego dijimos, no, ¿sabe qué? Queremos que los usuarios diversifiquen sus inversiones. Porque si tú tienes todos tus huevos en una misma canasta, la estás embarrando. Entonces fuimos cambiando las tesis y las preguntas que nos íbamos haciendo. Ahora, si uno ya lo quiere llevar a otro nivel, búscate una universidad, que van a haber muchos estudiantes de maestría, de doctorado, que necesitan hacer investigación y que tú les das tus datos y ellos van a querer analizar y ayudarte a medir todas estas lógicas de impacto. Preguntas, comentarios, dudas, crisis existenciales. Dale, mira, te están dando el micrófono. Hola Andrés, gracias. Soy Carlos. La pregunta es la siguiente. Hoy la inteligencia artificial nos está llevando a una velocidad que posiblemente no estamos cuantificando y todos los días están desarrollándose cada vez, digamos, aplicaciones mucho más específicas, mucho más puntuales. En el tema de la educación, ¿tú cómo ves que pueda impactar positivamente la inteligencia artificial y si ya ves alguna tendencia? Vemos demasiadas tendencias, tengo toda una charla de qué está cambiando en la educación, pero para hacerte la historia corta, la inteligencia artificial permite manejar datos y procesarlos de una forma mucho más robusta para tomar decisiones. ¿Esto qué significa? Que uno puede ver software para instituciones académicas que les ayude a predecir la deserción escolar, que les ayude a predecir cómo se van a sentir los niños para luego hacerles trabajo en temas socioemocionales. Uno puede ver inteligencia artificial para los profesores, que día estaba viendo, de hecho por colombianos, una aplicación divina, donde literalmente el profesor puede diseñar toda su clase y por joder, yo les dije, bueno, hagamos una arquitectura 2. Y comenzamos a ponerle, no, sí, quiero hacer una clase de arquitectura 2 para la universidad. La herramienta está diseñada para que haga preguntas, para que traiga cosas, no sé qué. Pues espectacular, para el profesor hacer la clase va a hacer toda la diferencia. Hay inteligencias artificiales como Read Along de Google, que es gratuita, para niños que quieren aprender inglés. Y es como una inteligencia artificial para uno estar hablando y hable y le ayuda al niño a aprender inglés. Al final, la inteligencia artificial va a cambiar la industria de una forma radical, pero esto también obedece a algo que ya no tiene que ver con la inteligencia artificial y es los cambios que se necesitan en educación. ¿Qué está cambiando en educación? Uno, que la evaluación ya no va a ir después. Nosotros llegábamos a clase de física, veíamos todas las clases y al finalizar nos hacen un examen y nos comparan con todos. Hoy en día a ti te evalúan primero
Y es a partir de tus sueños y de tus metas para que te vuelvan a evaluar. Eso es lo más importante de datos. ¿Qué importa si el otro chino sabe más o menos? Pues ¿cuál es su sueño? Si él quiere ser físico, si él quiere estar en la NASA, seguramente tenga sentido, pero si yo quiero ser gimnasta, no sé si sea lo mismo, perdón que puede que esté aquí diciendo una burrada. Entonces, esto está cambiando muy fuerte y para terminarte y no abrirte, digamos que todo, al final el reto real de transformación de la educación es la articulación entre las organizaciones. Porque para que se hagan una idea, las EdTechs colombianas impactan a más de 15 millones de personas en más de 10 países, con todo tipo de innovaciones. Estoy hablando hecho en Colombia, aquí hecho en nuestro país, pero eso no significa que le esté llegando a todas las personas que más lo necesitan. ¿Por qué? Porque se necesita articular gobierno, Estado, política estatal, gobierno de turno, una cantidad de una serie de cosas que por eso nació Colombia EdTech, que es la organización que yo estoy presidiendo, que nos dedicamos a, uno, darle soporte a las organizaciones que hacen educación con tecnología para que puedan tomar mejores decisiones, transferirles conocimientos, y dos, para comenzar a sentarnos con papá Estado, con los diferentes estamentos del país y a decir, venga, ¿qué hacemos para llevar la educación al siguiente nivel? Eso es, querido. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Ya? ¿Se acabó? ¿Listo? ¿No? ¿Ya? Chao. Bendiciones, que me les vaya muy bien. Gracias.